Nosotros somos alumnas del Tecnológico Nacional de México, campus de Chetumal, y estamos cursando la materia de cumplimiento normativo. Actualmente cursamos el semestre número 8 de la carrera de contador público, y en este video hablaremos sobre la estafa maestra en México, uno de los casos de corrupción más turbulentos que existen en México. Eh, Esta unidad se trata de la corrupción en general. Hay que mencionar que hablar de la corrupción es muy diverso, puesto que no existe una sola definición a la corrupción, ya que encontramos muchos casos de corrupción muy diferentes unos de otros. Pero de forma muy general, la corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, quebrantar el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, con el objetivo de obtener beneficios personales. Además de cometer una acción ilegal, alguien corrupto puede presionar o obligar a otros individuos a cometer actos corruptos. Generalmente la corrupción se asocia con la política, el enriquecimiento ilícito, pero también puede manifestarse en otros ámbitos, tales como económico, sexual y más. Las formas más comunes de corrupción son el soborno, desvío de recursos, el enriquecimiento ilícito, abuso de poder, tráfico de influencias y la colusión. En México, la corrupción es un problema significativo que afecta al país en varios niveles. Por ejemplo, que no se trata tanto de una cuestión cultural, sino más bien la falta de las imposiciones de sanciones a las personas que incumplen las normas. También está el hecho de que las personas que más se benefician con la corrupción en el país pertenecen a la clase con más recursos económicos, dejando en vulnerabilidad a aquellas personas que tienen menos recursos. Conforme a esto, existen un sinfín de casos involucrados en temas de corrupción en México, que principalmente benefician a cierto grupo de personas, como es el caso de la estafa maestra, el tema que vamos a estar abordando en este video. En este caso, eh, que es uno de los fraudes más escandalosos en la historia de México, comprende 11 dependencias federales que supuestamente fueron usadas para desviar millones durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La estafa maestra fue producto de una investigación periodística. Esta fue publicada por Animal Político en colaboración con la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Y se reveló que una red estratégica de desvío de recursos públicos se realizó. Las 3 dependencias que supuestamente participaron en los desvíos fueron la Secretaría de Desarrollo Social, CDSOL, encabezada por Rosario Robles, el Banco Nacional de Manobras, y el Petróleos Mexicanos, que es Pemex, dirigido por Emilio Loyosa Austin. La estafa maestra es un sistema de 186 empresas, que estas eran empresas fantasma, a través de las cuales el gobierno federal desvió más de 7.670 millones de pesos a través de estas 11 dependencias, con la posibilidad de llegar a sumar hasta 31 millones de pesos. La Secretaría de Desarrollo Social, Sol, a cargo de Rosario Robles, el Banco Nacional de Obras Públicas, Banobras, con Alfredo del Mazo Maza, y Petróleos Mexicanos, Pemex, durante el sexenio de Felipe Calderón, teniendo al frente a José Suárez y posteriormente a Emilio Lozoya, que estas 3 dependencias fueron las que más desviaron recursos. También participaron en este esquema la Secretaría de Educación Pública en la época de Emilio Choaspet, o Viste, a cargo de José Reyes Baeza, la Secretaría de Agricultura con Enrique Martínez, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, con Alfredo Llorente Martínez a cargo, el Registro Nacional Agrario con Manuel Ignacio Costa, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza a cargo de esta,
y la Secretaría de Economía con Ildefonso Guajardo. El modus operandi era el siguiente. En las dependencias gubernamentales pagaban a 8 diferentes universidades públicas para realizar supuestos servicios a las universidades, a cambio de un soborno o pagos en formas de comisión. Entregaban el dinero a empresas fantasma o ilegales. Este proceso operó desde 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, y continuó todo el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto. De 2010 a 2017, se estima que el gobierno federal firmó 2.061 convenios. La Auditoría Superior de la Federación reportó que esos contratos eran ilegales. Las consecuencias no llegaban a más que las investigaciones abiertas por la PGR, que iniciaron desde las denuncias realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. De las 872 denuncias penales por ilícitos a funcionarios públicos en el periodo de 2010 a 2017, solamente 10 llegaron a juicio y ningún probable responsable ha sido procesado. La Auditoría Superior de la Federación presentó hasta 24 denuncias ante la PGR en contra de la ex titular de la Sedesol, Rosario Robles. En agosto de 2019 fue detenida y vinculada a proceso por las acusaciones del ejercicio indebido al servicio público, por lo cual se le dictó prisión preventiva. Sin embargo, fue la única funcionaria con un proceso abierto en este entonces, y siguieron otros 10 extitulares de dependencias que fueron señalados en la investigación, y el gobierno de aquel entonces no los investigó. Este caso de corrupción se violaron varias leyes en México, pero las más relacionadas a este caso son las siguientes, que es la Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esta ley establece las normas y procedimientos para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios por parte de las dependencias gubernamentales. La estafa maestra implicó contratos que violaron esta ley al realizar subcontrataciones con empresas que no tenían la infraestructura ni la personalidad jurídica adecuada para proporcionar los servicios contratados. También tenemos el reglamento de la Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Ese reglamento complementa a la ley anterior y en esta se detallan los procedimientos específicos para la contratación pública. Las irregularidades en los contratos de la estafa maestra también violaron las disposiciones de este reglamento. Y tenemos las normas de fiscalización y control. La Auditoría Superior de la Federación, como órgano del Congreso de Unión, detectó los desvíos millonarios y reportó las irregularidades en la gestión de las dependencias involucradas, incluyendo a la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que estaba liderada por Rosario Robles. Las leyes mencionadas a continuación también sufrieron una violación por parte de las personas involucradas, pues pasaron por alto las mismas. Entre ellas se encuentra la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta ley establece las normas para prevenir, sancionar y erradicar actos de corrupción en el servicio público. Define las responsabilidades de los servidores públicos y establece procedimientos para investigar y sancionar irregularidades. En su artículo 1 establece que los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público, las obligaciones en el servicio público, las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público. En su artículo 2 define los sujetos de esta ley, y en su artículo 8 establece las obligaciones de todo servidor público. En su artículo 7 menciona: será responsabilidad de los sujetos de la ley ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones a las obligaciones previstas a esta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad,
y eficiencia que rigen en el sector público. También se encuentra relacionada la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta ley define la estructura y funciones de las dependencias y entidades del gobierno federal. En ella se establecen las atribuciones de los titulares de las secretarías y de otros funcionarios. En su primer artículo establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, la distribución de competencias de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República. También se asientan las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. En su segundo artículo define las dependencias de la Administración Pública centralizada y en el tercero define las entidades de la Administración Pública estatal. Caso de la estafa maestra, las sanciones que fueron aplicadas a los individuos han sido variadas, pero hasta ahora ninguno de ellos ha sido imputado por delitos graves. Aquí, pues, algunos detalles. Los procesados o sentenciados. Hasta el momento se han procesado a 9 exfuncionarios federales del sexenio pasado en relación con el desvío de recursos públicos que conocemos como la estafa maestra. Uno de los procesados es Ezequiel Saúl Orduño Morga, quien fungió como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Chiapas y ya ha sido sentenciado. Sin embargo, su condena fue de 6 meses de prisión, conmutados por una multa y servicio comunitario. Los cargos contra los procesados se centran principalmente en uso indebido de atribuciones y, en un caso, falsedad de declaraciones. La falta de sanciones graves. A pesar de que se define, que se estima que se desviaron más de 5,000 millones de pesos en las dependencias involucradas, no hay nadie acusado de haberse robado o apropiado este dinero. Además, claro, excepto Rosario Robles, ninguno de los exfuncionarios procesados o involucrados en el caso estuvo encarcelado. El destino de los recursos sigue ser sin clarificado y no hay acusaciones por delitos graves relacionados con el robo o apropiación de fondos públicos. No existe una sentencia absolutoria. Cuando la justicia federal dictó la primera sentencia, en el caso de la estafa maestra, concluyó que no existía delito en una contratación acusada o indebida y que en todo caso este es un asunto que debe ser sancionado por vía administrativa y no penal. El caso también llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este se trajeron un amparo conmovido por Hugo Manuel del Pozo, ex apoderado legal de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien fue sancionado con 157.5 millones de pesos como reparación del daño causado mediante el esquema fraudulento. En la actualidad, la impunidad se les ha otorgado a todos los involucrados. Este caso es un claro ejemplo de la corrupción tan grande que existe en México, puesto que la Fiscalía General de la República sigue dando tumbos y los casos emblemáticos de corrupción del pasado sexenio se les sigue desmoronando. A la fecha del 21 de abril de 2024, año presente, oficialmente Rosario Robles dejó de ser perseguida. En febrero pasado, el Cuarto Tribunal Colegiado Penal del Estado de México otorgó un amparo a Rosario para poner el procedimiento de esta orden en captura por delincuencia organizada y por lavado de dinero. Bueno, como conclusiones, es importante señalar que aunque se han realizado investigaciones y juicios, el caso de la estafa maestra sigue siendo un tema muy controvertido y, como ya podemos ver, impune. La vía para sancionar a los implicados se ha centrado en aspectos administrativos más que penales. En resumen, la estafa maestra representa un grave caso de corrupción que afectó a múltiples instituciones gubernamentales y dejó al descubierto prácticas ilegales en el manejo de recursos públicos en México. En este caso, un oscuro capítulo en la historia de la corrupción en México.
es lo que representa, con consecuencias significativas para la administración pública y para la confianza en las instituciones gubernamentales. Este tipo de casos seguirán impotentes en el país hasta que en realidad se impongan verdaderas sanciones a cualquier individuo que infraccione la ley. Perdón. Mientras tanto, la corrupción dentro del sector político, público y social solo aumentará. Esto sería todo por parte de nosotras. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Esperamos que la información proporcionada en el mismo haya sido de su total interés.